4372 3061. Fin del espacio publicitario. ¿Cómo está? ¿Pudo llegar hoy? Pues sí, un poco de dificultad para llegar, pero Estaba bueno, ocupada, acá estamos. Estaba ocupada la ciudad. Caótica, sí, sí. Había tantos festejos, ¿no? Porque claro, las cosas funcionan alegremente, entonces la gente está muy contenta y sale a festejar por las calles. No sé qué festejan. ¿Ah, usted está escéptico? No soy escéptica, pero bueno. Digamos, o por lo menos no es la forma de festejar. Esto que ha pasado últimamente, ¿vio? Te va a recordar, Marta, que hemos hablado acá mismo, con la presencia del legislador Alejandro Bodar, el tema de los salarios de la Fuerza de Seguridad, ¿se acuerda? Sí. Que lo conversamos en ese momento con el legislador porque se planteaban en ese momento las discusiones salariales de los docentes. Exactamente. Entonces yo dije que estábamos enojados los ciudadanos comunes porque para los docentes comienzan a discutir días antes de las clases, de modo tal que no hay clases porque hay discusiones salariales. Cosa que es muy infuncional y muy absurda, porque pasa todos los años. Pareciera un calco repetido de conductas que no se entiende por qué los que están encargados del tema no comienzan a discutirlo el 1 de diciembre. Claro, se dan cuenta que están desactualizados en ese momento. Pero se dan cuenta todos los años, esto viene, ya tiene, en Argentina tiene décadas, que hay inflación, que hay problemas, que hay paritarias. Hablamos con el legislador y efectivamente que fue interesante que el diálogo. Yo recuerdo mi modesta opinión, que la voy a repetir porque es actual totalmente. Le dijimos, ¿se acuerda Alejandro Bodar? Acabemos con esto de las discusiones paritarias de los docentes y de la fuerza de seguridad, porque es un tema viejo, largo, que se repite continuamente. O sea, ni siquiera es novedoso esto que pasa estos días, porque a cada momento ocurre que hay este tipo de problemas, levantamiento quizás, no tanto como hoy, como estos días, pero sin olvidarnos, Marta, que esto va ocurriendo, porque las sociedades van avanzando en experiencia. Entonces lo que fue un saqueo pequeño hace 5 o 6 años o 10, o duró un día, ya se va tomando históricamente como un camino de expresión popular, lamentable camino de expresión popular, ¿no es cierto? Pero de todos modos la gente entiende que es un modo de expresarse, insisto. No sé si se puede decir expresión popular, me parece. Que es demasiado, demasiado generoso. Claro. Está bien, quiero ser simpático con los saqueadores, porque de todos modos el tema es que se repite esto y no se toman medidas previas. Esta es la cuestión que me interesa. No hay una solución previa a estos problemas. Entonces acá mismo dijimos, y lo conversamos con este legislador amigo que suele acompañarnos, que la propuesta era muy sencilla. Hagamos de acá en más una legislación que diga que tanto la fuerza de seguridad como los docentes van a tener un sueldo mínimo exactamente igual a lo que ganan los legisladores. Porque como ustedes saben, amigos oyentes, Marta y quien esté escuchando, afortunadamente los legisladores que están así esforzándose por el país, están luchando por que el país funcione bien, no discuten el tema, así que se reúnen ellos y deciden el sueldo que tienen que ponerse y se lo ponen. Magnífico, envidiémoslo, pero además copiémoslos. De modo tal que estos problemas que están ocurriendo ahora en todo el país por los salarios de la policía, que son vergonzosos en muchos casos. Vergonzoso que lo que ganan. Los sueldos que ganan son vergonzosos. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, tenemos que acabar con esto, igual con los docentes, porque esto terminará estos días posiblemente con alguna solución a medias, completa, el tiempo dirá. Pero básicamente hay que tener en cuenta la experiencia para que esto no se repita todos los años. Porque vamos a comenzar dentro de unos días, de unas semanas, a discutir los salarios docentes, y va a pasar exactamente lo mismo, y no va a haber clases, y se va a suspender, llevarlo todos los días.
Entonces la modesta propuesta es que en todas las provincias lo que gane un legislador lo gana un docente o una persona de seguridad. Y punto. Muy sencillo de... Como usted sabrá, Marta, nunca discuten entre ellos para poner el sueldo. Se ponen de acuerdo rápido, son gente laboriosa, gente interesada en que el país marche bien, por lo cual estimamos que si los legisladores se ponen sueldos determinados, 5.000, 50.000, 40, eso no importa. Que no haya privilegios, claro. Es que además, cabe una pregunta. ¿Es menos un policía que un legislador? No, por supuesto, cada uno cumple su función y es importante en su puesto. Bueno, ¿y es menos un docente que un legislador? No. Bueno, entonces aprovechemos la experiencia de esta gente laboriosa que se reúne en la legislatura del país para darnos una patria mejor. Aprovechemos su experiencia. Gente muy serena y laboriosa que pacíficamente se fijan los sueldos siempre al principio de año sin muchas discusiones. No ocupan lugares, no cortan el tránsito, van, se sientan y fijan el salario para ellos. Tomémoslo como referencia para que este salario sea válido para fuerzas de seguridad y para docentes. Seguro, y ahorramos tiempo, disgustos y caos en el. Ahí está en la propuesta. ciudad. Estoy escuchando que hay muchas adhesiones, sobre todo del Parlamento. Pareciera que ha habido aplausos, pero quizás sea mi fantasía. Tenemos algo más, Marta. Bueno, vamos como siempre, las efemérides, vamos a recordar algo. El 11 de diciembre, Día Nacional del Tango. Así lo impulsó Ben Molar en su momento y se festeja en todo el mundo, cada 11 de diciembre, en conmemoración a las fechas de nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango. Por un lado la voz, Carlos Gardel, el zorzal criollo, ídolo y figura representativa del tango, y la música, Julio De Caro, gran director de orquesta y renovador del género. Así que bueno, un 29 de noviembre de 77 fue firmado el decreto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y después, un 19 de diciembre del 77 también quedó establecido el Día Nacional del Tango para todos los 11 de diciembre. Qué bien. Yo recuerdo, Marta, que hace unas décadas, en mis hábitos viajeros, me gusta mucho viajar, es uno de mis pocos vicios. En el exterior, ahora de estos 30 años, recuerdo que cuando decía uno argentino, le pedían los turistas, los locales, que por favor baile un tango o cante un tango. No, esto ahora no ocurre, porque en todo el mundo ahora el tango ha llegado por medio de orquestas, por medio de discos, por medio de películas. De hecho, hay muchas películas que tienen música de tango. Pero le recuerdo, hace 30 años para atrás, quizás más o menos, recuerdo algunos viajes que hice, el tango era conocido como algo muy exótico. Entonces, decir argentino era decir tango. Entonces le gustaban las dos cosas, saber alguna que se cante algo, las veces que había inventado canciones de tango, total la gente no la conocía. Pero hoy no pasa eso, porque en todo el mundo ha llegado orquestas, discos, música, películas con música de tango. Se ha hecho una música realmente universal. Bueno, festejemos el tango. Por supuesto. También un 10 de diciembre, pero de 1920, nació en Ucrania la enorme escritora Clarice Lispector, una de las voces más descarnadas y singulares de la literatura brasileña. Desde hace tiempo, inspirado en el Bloomsday, que se celebra en honor al personaje principal del Ulises de James Joyce, se celebra cada 10 de diciembre la Hora de Clarice, un homenaje internacional que desde hace algunos años tiene su página en la Argentina. Esta vez no será el mismo 10, sino el sábado 14. Y habrá dos plataformas de actividades al aire libre en la Plaza del Museo del Libro y de la Lengua en Las Heras 2555, desde las 16 y hasta las 20. Todo por Clarice, todo por escritora. Así es, brasileña, muy interesante. Sí. Interesante, muy conocida. Claro, por supuesto. Y acá hace muchos años que la leemos, o sea, no es una escritora brasileña que nos llegue en este momento, No, sino que hace mucho que la leemos. Claro que sí. ¿Qué más tenemos, Marta, o pasamos a la música? Pasemos a la música, que seguimos con lo de música de Guatemala. Vamos a hablar un poco más acerca del instrumento típico de Guatemala. Hay 3 tamaños de marimbas:
A la más chica le llaman requinto y mide alrededor de 1 metro de largo. La puede ejecutar un solo marimbista, a veces si es muy virtuoso, puede usar hasta 8 bates. A la radio al 4372 2841 o al 4372 3061. Bueno, y tenemos 3 invitados, los vamos a presentar. Maximiliano González Jux, después tenemos a Carlos Catalano y a Jorge de la Pica. Bienvenidos. Gracias por la visita y bueno, gracias por la invitación. Del mundo de la literatura, así que vos Jorge, nos ibas a comentar algo a raíz de la... Bueno, en realidad sí, porque ustedes comentaron la presentación que hace de Biblioteca Nacional a través del Museo del Libro. Ah, sí, de Clarice Lispector, la obra de Clarice, ¿no? Y que es una autora que es maravillosa, pero sí, tiene una amplitud en su escritura. Porque hay cuentos para chicos, que es lo que uno puede llegar a conocer más bien en manera más bien masiva, pero los trabajos profundos de ella, que son 2 o 3 novelas, o más también, ya no son tan conocidos y no son tan accesibles. Tan accesibles en cuanto al tipo de literatura que es, ¿no? Claro. Que es compleja la literatura, profunda. Es profunda. Yo tengo la definición, es profunda y primaria.
Primaria. Primaria porque va a lo profundo de la vida. La Pasión según GH, que es el libro emblemático, ella escribe, hay un personaje que es mujer, uno la asocia con la autora, pero en realidad inventa un personaje que GH nunca se supo cómo se llama el personaje. Y esto es un coloquio interior con una cucaracha, que casualmente queda aprisionada en una puerta, en un placar. Contarlo todo sería contarle el libro y no me lo acuerdo, y es complejo, pero en realidad va descubriendo lo profundo y primario de la vida a través de una cucaracha. Y a mí me dio la sensación que eligió una cucaracha por ser el bicho más odiado y uno de los más antiguos. La metáfora que emplea es asombrosa. Sí, se lo termina comiendo, digamos. Y se lo termina, sí. O sea, no lo dice específicamente, pero termina, y ella en un reportaje dijo que le costó escribir ese momento. Cuando decide comer la cucaracha como hasta para pedirle perdón a la cucaracha que estaba muriendo, ¿no? Para entender esto, que puede parecer hasta chocante, y hay que leerlo ahora. Seguro. Ahora, otra cosa que digo, quien lee La Pasión según GH no es el mismo lector que cuando empezó a leerlo. Ahí cambia algo. Por eso digo que es una autora, y por eso la Biblioteca Nacional le da tanta importancia y a nivel mundial le da tanta importancia. Me interesa algo en defensa de la literatura. Dijiste que es compleja para la lectura. Me preocupa ese tipo de afirmación porque la gente va a decir, no me meto a leerlo. No accedo al libro. No es Corita Hallado, no es. Bueno, hay que asumir, me parece que es hora de asumir que el arte representa una complejidad y que en realidad los grandes textos son textos a ser conquistados por el lector, no textos que el lector pueda leer como si fuera una novelita de verano. Clarice Lispector no es una escritora. Correcto, sin que eso sea difícil de leer, o sea, no. Acceder no es complicado. Me parece que la dificultad forma parte, digamos, en una época en donde parece primar el facilismo o ciertas formas, podríamos decir, de donde el esfuerzo no cuenta. Claro. Me parece que es muy importante esto de que el lector debe salir a la conquista del escritor, ¿no? O sea, si no, yo hasta diría que creo que no vale la pena. Claro, ¿no? Ese es un poco el punto. Yo quería agregar a lo que decía Jorge, que yo recomiendo además un libro de cuentos que se llama Felicidad Clandestina. Y es, en realidad, el nivel de la anécdota, Clarice es muy sencilla, es sumamente sencilla. Hay un cuento que se llama La Legión Extranjera, en el que se plantea el diálogo con una chica que viene de la India, es hija de los embajadores de la India en Brasil, y tiene una relación muy particular con esta chica, que de alguna manera en la India ha quedado toda una impronta victoriana, digamos, del paso de los ingleses por su país, y todo ocurre en torno a la Navidad. Clarice era católica, pero es maravilloso el mundo que ella abre a partir de esa profunda y absoluta sencillez, que habría que aclarar que también hay un referente anterior, ¿no? Porque obviamente la literatura no viene de la nada, uno lee porque ha leído, y el referente anterior, es decir, yo recomiendo a quien quiere inaugurarse en Clarice Lispector que comience con Katherine Mansfield, una escritora neozelandesa que estuvo en el grupo de Bloomsbury liderado por Virginia Woolf y su marido. Exacto, sí. También muy interesante, pero Katherine Mansfield desde la sencillez es profunda. Igual que Clarice Lispector. A eso quería llegar yo. No me convence tirar el mensaje de que es difícil leerla. Es muy difícil esa sencillez, porque digamos, justamente me parece que eligen, a mi entender, el camino más difícil de todo, digamos, porque los textos sumamente alambicados pueden ser, esto lo decía Borges también, ¿no? Hay que escribir con las palabras comunes y corrientes, con el lenguaje de todos los días. Pero con ese lenguaje se puede armar algo sumamente complejo, ¿no? Claro, bueno, justamente yo iba a hablar algo de la complejidad, ¿no? Que acá, bueno, Rubén Schumacher dice en un reportaje, dice, en términos generales hubo un achicamiento de los niveles de complejidad que en la Argentina supimos conocer. Claro. Eso tiene que ver con un proceso que, digamos, bueno, Carlos
y yo somos educadores y estamos viéndolo, digamos, en ese aspecto, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿Tienen que ver con la última estadística PISA que tan mal nos dejó? sí, igualmente, en parte sí, digamos, pero la estadística también soslaya, por ejemplo, la cuestión de que, bueno, Chile está por encima nuestro, pero Chile dejó al 65-70% de la gente fuera de la educación, Sí. digamos. Entonces me parece que hay que revisar criterios. Me parece que hay un punto cuestionable, que los criterios no son lo suficientemente heterodoxos como para poder contemplar cada particularidad. Ahora, esto no implica que el nivel en general, lamentablemente, la calidad en la Argentina ha decaído. Eso Ha sí. decaído, sí. Y es algo que está preocupando, porque acá hay otro autor, Emanuel Taú, que justamente se refiere a lo de esto de complejizar. Dice, entonces tenemos que esforzarnos por complejizar cada día más nuestra mirada crítica sobre el hombre, el mundo y la sociedad. Claro, O sea, es algo que está porque la preocupando. idea de lo complejo, ¿no? No sé vos qué pensás, Carlos, acerca de esto, ¿no? Sí, yo estaba pensando que, digamos, volviendo un poco también a Clarice y viendo el tema de la complejidad, hay como me parece, dos tipos importantes de escritores, ¿no? Aquellos escritores que trabajan más con la profundidad psicológica, digamos, ¿no? Con la interioridad, como el caso de Clarice Lispector, y el tipo de escritores como Hemingway, por ejemplo, que trabajan, digamos, partiendo de, digamos, la acción construye de alguna manera el personaje. Un discurso más directo. Claro, ahora, por supuesto que en esa acción y en esa, digamos, sobriedad, en esa ausencia de psicología, también hay otra psicología. Pero quiero decir, volviendo también, y comparto un poco esa idea, la idea de que Clarice, digamos, la anécdota es muy sencilla, muy básica, pero se sumerge en ese universo tan complejo que son los sentimientos, que es la interioridad, que es la conciencia, que es digamos, la angustia existencial. Todo eso aparentemente es algo universal y sentido por muchas personas, pero hay que tener también cierto coraje y valentía para, digamos, para enfrentarse a eso, porque yo creo que la complejidad no pasa por una cuestión, digamos, de lenguaje barroco, pasa por enfrentarse cara a cara con los miedos, con las angustias de cada uno, con, digamos, con los temores, digamos, con aquellas cosas que a veces cerramos los ojos. Me parece que en ese sentido creo que es Claro, una con lo complejidad, profundo, claro. me parece, ¿no? Mm. Pero- Y agregaría que hay algo que ya lo había dicho Rilke, ¿no? O sea, la idea de la sinceridad, digamos, ser sincero, no intentar inventar un lenguaje que después no está acorde con aquello que el escritor efectivamente lo atraviesa. No comunica además. Porque no comunica en función de que si no lo atraviesa no va a comunicar. Pero Clarice estaba profundamente atravesada por esto. Es más, ella tiene un texto donde habla de la explicación, le pide que explique cómo escribe, cómo que escribe. Creo que el texto es de un mexicano, ahora no me acuerdo el nombre, ya me va a salir. Y lo que ella plantea es que en realidad, un poco lo mismo que planteaba en su momento Felisberto Hernández, un gran escritor uruguayo, injustamente relegado, ¿no? Olvidado. Que no hay explicación posible, digamos, ¿no? Porque hay un punto que la escritura se relaciona o se vincula con la experiencia personal. Es decir, si hay algo que no se puede enseñar, lo digo como coordinador de talleres literarios desde el año 86 que coordino talleres literarios, yo puedo enseñar como si fuera una especie de faro aspectos que tienen que ver con la lectura, con las lecturas, pero desde el punto de vista de la escritura no, porque ¿cómo voy a enseñarle a otro la experiencia del otro? La experiencia del otro claro, si no no es feliz. posible. ¿En qué sos en el taller? ¿Director del taller? Coordino talleres literarios básicamente. Te aplaudo. narrativa. Yo siempre dije que no era director de taller. No, Te director, aplaudo no. plenamente. Esos títulos no me... Estoy en no me- desacuerdo con eso de profesor, director. En No, taller se literario, coordina una tarea coordinás que de alguna esfuerzos de alguna manera creativos. se busca Claro. llegar a un desarrollo. Claro. Pero quería aclarar también que, digamos, nosotros tres y Silvia Domínguez, que hoy no pudo venir, en realidad estamos aquí también para comentarles que tenemos hace menos de un mes un sitio en internet que se llama Tantalia, es un sitio de literatura, y que, bueno, la búsqueda nuestra es también hacer un poco un pie
en este nuevo territorio que es, bueno, no tan nuevo territorio que es la web, porque hoy día plantear, como en ese caso, la posibilidad de revistas que salgan en los kioscos es inviable desde el punto de vista económico y hasta desde el punto de vista de la circulación, ¿no? Si uno se pone a mirar las revistas que se venden, obviamente esto ha entrado en otra categoría. Ayer hablamos con Marta el tema este, y yo le decía a Marta, pensando en vuestra presencia, ¿no? Y Marta en un aspecto coincidió conmigo. Tengo la idea de que inevitablemente la web, la informática es inevitable en nuestra cultura. Nos estamos introduciendo, muchos más, muchos menos. Es fantástico las posibilidades que tiene, es ilimitada, no tiene territorio que limite, no hay fronteras. Pero nos queda a los que estamos habituados al papel la sensación de que apretamos el botón de cierre de máquina y se fue todo. ¿Qué opinas de eso? Y en parte hay una cuestión asociada a este tema, ¿no? Pero yo creo, por lo menos ya hace un año y medio que he empezado a entrar en la variante del libro virtual, porque las bibliotecas tienen un espacio físico limitado. Digamos, ¿Y lees con igual gusto lo virtual? Sí, te diría que sí. Digamos, me parece que sí, tengo una relación mucho más amable y entrañable con el libro objeto. Pero bueno, me doy cuenta que también esto me brinda una posibilidad desde el punto de vista de ampliación de la biblioteca real y física hacia la biblioteca virtual que es atractiva e interesante. Hay una vez pasada tuve esta discusión con personas relacionadas con el ámbito del libro y de la literatura. Entonces alguien dijo, bueno, que si el libro desaparece, no desaparece. Ya Humberto Eco sacó un muy buen ensayo advirtiendo de que no va a desaparecer. Yo advierto de que el libro papel puede ser que desaparezca el día que el costo del papel sea muy alto. Claro. Entre tanto van a convivir las dos formas. Yo también uso el libro. Eso ocurre ahora. Claro. Eso ocurre ahora porque de la computadora nos acostumbró a leer en la pantalla. Ahora con el ebook, bueno, uno se acostumbra a leer y es práctico. Es más parecido al libro. Yo también corriendo talleres, ¿no? Y es práctico porque uno no tiene que andar con dos o tres libros encima, sino que tiene hasta 20 libros, 50 libros en uno, ¿no? Y elige el texto. La velocidad, la rapidez con que uno maneja un libro que pone el señalador, ¿no? O el que... Tenemos un llamado. Ah, bueno. ¿Hola? ¿Cómo le va? Buenas noches. Ah, ¿qué tal, Enrique? Sí. ¿Cómo le va? Saludos a las visitas también. Ah, bueno. Todo bueno, muy bien. Le quiero hacer una sola introducción y me voy, porque si no me llevo el programa. ¿Cómo se va? Se va a ir sin escucharnos. Si no me llevo el programa, No, yo tenía es con respecto a los libros virtuales, ¿no? Sí. Yo tenía un maestro en quinto grado que decía que el libro es uno de los mejores adornos de la casa. Tiene muchos significados eso, ¿eh? Sí. Claro que sí. No es solamente decorativo, ¿eh? No, yo digo, la biblioteca, ¿no? Yo le digo, pues la biblioteca es un adorno, aunque usted lo mire todos los días y lo ojee, es un buen adorno. Bueno, ¿está bien? Habría que aclararle... ¿Y sabe cómo nos instruía él? Todas las mañanas antes de empezar la clase, leíamos el diario del día. El diario del día, ¿no? En aquel entonces la Prensa, la Nación, bueno, y otros diarios más, ¿no? Martínez, sí. Pero leíamos. Señariz se llamaba. Sigamos leyendo, que es bastante... Que le vaya muy bien. Chao. Gracias, Enrique, un saludo. Te interrumpimos algo, perdón. No, hablando el de- tema ese, digamos, van a convivir los dos formatos, Los es dos práctico. formatos. Uno es como dijo él, entrañable el libro papel. Yo he probado leer en la cama, el ebook no puedo, pero el libro sí. Ah, Yo confieso que pregunto porque puedo leer, me he habituado, pero cuando cierro la computadora me da sensación de que todo se ha ido. Y el libro me quedaba. Pero es un poquito infantil lo que digo, no tiene eso- mucho claro, fundamento. Carlos, Con respecto a eso, a propósito. una cosa, me parece que se habla mucho hace tiempo, si hay una crisis de lectura, si la gente lee menos.
Creo que no hay una crisis de lectura, hay una crisis de lo que es el soporte libre, digamos, de la forma de leer. Pero eso es en la historia, pero en la historia ha cambiado. En un momento fue el papiro, después el libro fue una revolución, digamos, notable, eso muy la exacto, imprenta. Sí, entonces me parece que hay ciertos temores, a veces un poco entendible, un poco volviendo a Eco en un libro maravilloso clásico que se llama justamente Apocalípticos e Integrados. Él decía que hay como dos formas de, digamos, de experiencia ante los cambios tecnológicos, ¿no? Unos, aquellos que son nostálgicos del pasado, que la utopía la ponen realmente en el pasado. Aquellos que dicen que todo tiempo pasado era mejor. Antes la gente jugaba mejor al fútbol, antes la gente era más buena, antes la mitad era sincera y auténtica. Es decir, qué pobre gente, ¿no? No, pero digo, hay un poco de la incomodidad con el presente, no poder leer los signos del presente. Claro. Y hay otra que son realmente los integrados, que son, digamos, fanáticos de lo actual y consideran que el pasado siempre es un error, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos actualmente es realmente lo mejor que podíamos tener y lo anterior es decadente, realmente es inadecuado. Me parece que son dos posturas un poco extremas. Me parece que hay una crisis, digamos, en lo que es realmente un poco el formato, pero me parece que hoy, de hecho, creo que están las estadísticas, nunca la gente leyó tanto en la historia, es decir, digamos, con todas las crisis que podemos tener en cuanto a realmente educación, pero nunca hubo tanta gente realmente alfabetizada y nunca se publicaron tantos libros. Esto es importantísimo. Entonces me parece destacar, que eso creo que es también importante. Igualmente en relación a esto, hay un artículo de Giorgio Agamben que habla de lo actual y lo contemporáneo. Me parece digamos, me parece que la media entre el apocalíptico y el integrado es ese gesto de aquel que apuesta a lo contemporáneo, que por supuesto que Agamben opone a lo actual, ¿no? El señor hablaba del diario. Bueno, los diarios tienen que ver con la actualidad. La literatura, si hay algo que no es actual. La gran literatura es contemporánea. Digo, alguien que me diga que la Divina Comedia es un texto viejo no entiende el funcionamiento del literario, claro, ¿no? Sí. O el Quijote. No importa la fecha, por supuesto. Sí. Es decir, se va, como tiene ese gesto de lo contemporáneo, y ahora habría que citar a Calvino, porque él era lo clásico, cómo es que ese texto se va actualizando desde su posicionamiento en lo contemporáneo. Ahora, para llegar a eso, obviamente, se construye un decir que, por supuesto, tiene un poder y una fuerza que no todos alcanzan. Creo que un poco este es el tema, ¿no? O sea, y yo creo que hoy la literatura está en una posición, yo por lo menos tiendo a leer así, como de resistencia frente a otros géneros que la han sesgado, que la han corrido a una especie de zona liminar. Y no estoy hablando, por ejemplo, el caso de la autoayuda, no estoy hablando mal de la autoayuda, pero la autoayuda no es literatura. La autoayuda es autoayuda. Y posiblemente pueda servirle a una persona para vivir mejor. No sé si la literatura sirve para vivir mejor. Pero yo creo que sí. Pero que te cambia cosas después de haber leído, no hay duda alguna. Hay una cosa... no vende eso, quiero decir. La literatura no vende una mejor vida. Saramago le preguntan en una oportunidad, ante la realidad del mundo, la mortandad infantil, la hambruna, las guerras y todo eso, le pregunta si la literatura podía cambiar eso. Dijo, no, pero la puede hacer visible. Y no a través de la crónica o el ensayo, a través de la ficción, pero se hace más visible todavía. Sí. No sé si explicable. Me parece que el concepto de explicación, yo lo pienso en otros términos. Me parece que la literatura no explica, muestra, claro, y no demuestra, porque no viene a traer soluciones. Para eso está la política, los políticos, si me permitís, o otro tipo de perfil. La literatura lo que hace es ofrecer, seguro, pero de una ventana que en realidad tiene que ver con el gesto de apropiación que el lector hace del texto, porque en realidad el escritor no quiere decir nada. Un amigo mío me decía, bueno, yo le quiero mandar un mensaje a alguien, no escribo un poema, le mando un telegrama o le mando un email hoy, no voy a escribir un poema. Por supuesto. Entonces la idea de la comunicación o del intento de posibilidad de explicación de algo entra en una zona peligrosa, digo, ¿no? Porque generalmente en algún momento se pensó la posibilidad de que la literatura tuviera que ver con la comunicación. Esto es un poco, en alguna medida, alguna responsabilidad de Jean-Paul Sartre. Yo creo que no, que la literatura en todo caso genera una forma de comunicación que es misteriosa.
Creo que el que mejor lo define es Cortázar. Él dice que un texto es una botella al mar. Sí, ¿Cuándo se va a leer ese? No sabemos. ¿Quién lo va a leer? Tampoco lo sabemos. Eso me parece que es interesante en el sentido de digamos, lo inconmensurable de la literatura y el poco control que hasta puede tener un escritor. Me acuerdo de un texto creo que era de Marx, sobre Balzac, que él decía que Balzac era un hombre muy nostálgico de la monarquía, y cuando llega la Revolución Francesa él siempre tuvo una actitud realmente de mucha incomodidad, de mucha dificultad, pero sin embargo, dice Balzac, a pesar de su ideología explícita, en todos sus textos, digamos, La comedia humana y toda esa maravilla, y Papá Goriot y demás, sin embargo, dice, fue, digamos, quizás realmente el escritor más profundo que desde la ficción dio cuenta del ascenso de la burguesía. Desde la ficción, no demostró nada, pero entró en el imaginario de la burguesía, de esa clase que iba a ascender y que iba a dejar atrás a la monarquía como ningún otro, a pesar de que iba contra su ideología explícita. Eso es un gran escritor, es decir, aquel que incluso va contra sus miedos, contra sus límites, que se contradice, ¿no es cierto?, digamos, profundamente. Entonces, me quedo, Jorge. La sinceridad que decía Maximiliano. O sea, el buen escritor es honesto consigo mismo primero, y así es honesto con el lector. Me interesa Jorge, ¿no? Carlos. Me interesa mucho Carlos Catalano. Hablaste de crisis de la literatura. Quiero que quede claro que siempre está, crisis es cambio. Siempre hay cambio en la literatura, porque se va adaptando a las épocas. O sea, no me gusta la palabra porque parece muy dramática. Como si fuera que la literatura se esté escapando del momento, lo cual no ocurre para nada. La literatura siempre está con el momento. Y me acuerdo que Cortázar decía, cuando le preguntaron qué opinaba de la literatura comprometida, en aquella época que todos querían ser revolucionarios con la lapicera, tomando un café y un vaso de vino, y él dijo, me horroriza la palabra. La literatura es algo individual, mágico, y que tengo que hacerlo como escritor, sin compromiso con nadie. Claro, porque esto, lamentablemente, por eso hay que tener cuidado con algo que yo llamo, que hoy hay un proceso de marketing muy fuerte, ¿no? Y hay efectos claramente distorsivos, digamos, tipos que realmente tienen, no voy a dar nombres, pero digamos, tipos que tienen una trascendencia desmesurada, cuando uno no ve allí, digamos, y a veces una injusta complejidad o un armado, sino más bien mero gesto de denuncia, que creo que en realidad, porque digamos, vamos a tomar una especie de paradigma en América Latina, que es Pablo Neruda. Lo mejor de Pablo Neruda no es la literatura más comprometida, lo mejor es Residencia en la Tierra, Tercera Residencia, Canto General. Me parece que por ahí anda, ¿no? O sea, vos apuntás a un tema de mucha actualidad. No solamente para la literatura, para política, para negocios, para actividad de todo tipo. La diferencia que hay que hacer bien clara entre la fama que se consigue con los promotores que mencionaste y el prestigio que está basado en cualidades. Claro. Me parece que hay que empezar a hacer esa distinción con mucho énfasis, porque famoso es cualquiera que tenga 2 pesos. Acaba de morirse un famoso que tenía muchos pesos y se hizo famoso en poco tiempo con dinero. Eso no tiene ningún valor. No hay un prestigio, un contenido que haga que el personaje tan conocido sea valioso, se llama famoso. La fama vale de poco, más con la promoción, como has mencionado críticamente. El caso, yo diría que el caso lamentablemente de la televisión tiene que ver con cierta forma yo diría, de obscenidad en la mezcla entre lo privado y lo público. O sea, lo privado se ha hecho obscenamente público, y esto, estos tipos saben muy bien olfatear dónde está el dinero, es lo que vende. Entonces, es parte del negocio. Es parte del negocio. Hay una cosa que decía Piglia sobre esto. Piglia decía, el arte se hace a cambio de nada.